15 años, un poquito más. Es decir, estaba reunido con un grupo de amigos, éramos todos prácticamente jovencitos, y nos preguntamos, ¿qué será de nosotros de aquí a 10 años? ¿Qué será de nosotros de aquí a 10 años? Uno decía, yo quiero ser ingeniero, yo quería ser médico, otro quería hacer otra cosa. Y la palabra de Dios nos dice, en el profeta Isaías capítulo 55, el versículo 8 y 9, fíjense qué interesante. Tú puedes tener tus planes, tus pensamientos, y está bien, pero tal vez Dios tenga otros planes y otras ideas y otros pensamientos para ti. Dice, pues mis proyectos no son tus proyectos, y mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan muy por encima de tus caminos, y mis proyectos son muy superiores a tus proyectos, dice el Señor. Palabra de Dios. Pues yo quería 3 cosas en la vida, y creo que lo he compartido con ustedes anteriormente. Yo quería casarme, yo quería tener 12 hijos, y yo quería tener mucho dinero. Hoy día sé que, pues, tengo una esposa que se llama la iglesia, que son todos ustedes. No tengo hijos biológicos, pero los tengo ustedes, que son mis hijos. Y por ustedes vivo, y por ustedes trabajo, y por ustedes lucho, y por ustedes me sacrificio con el mayor de los gustos. Y no tengo dinero, pero tengo el tesoro, que quien lo tiene, hermanas y hermanos, es la persona más rica, más agraciada de este universo. Y ese tesoro es Cristo Jesús. Yo decía en aquel entonces, yo voy a hacer esas 3 cosas. Cuando yo pues termine la universidad, de aquí a 10 años, yo voy a hacer eso. Pero sin embargo el Señor tenía otros planes. Sus proyectos eran muy diferentes a los míos, y sus caminos muy diferentes. El caso es, como muchos de ustedes saben, yo tuve una conversión muy fuerte en la universidad donde yo asistía, donde yo estudiaba, y ahí conocí al Señor de una forma mucho más personal que nunca antes. Yo había estado muy alejado de Dios, y hay personas que me dicen, no, padre, mire que mi hijo está muy alejado de Dios. Mi hija, dale tiempo, sigue orando, sigue hablando rodillas, porque lo que tú has sembrado en ese hijo, en esa hija, la fe que tú has sembrado en él, en ella, va a germinar un día y va a dar frutos en abundancia. El caso es que 10 años más tarde yo estaba en el seminario, preparándome para ser sacerdote. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué yo? Si yo no puedo ni hablar delante de la gente, me entran nervios, me pongo a temblar, y hasta temo que me voy a caer cuando hablo delante de 3, 4 personas. Pero hermanas y hermanos, lo que tú y yo no podemos hacer, con Cristo Jesús sí podemos. Por eso dice San Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es el que me da la fuerza, yo puedo. Por muy difícil que sea nuestra situación, si Dios con nosotros, ¿quién en contra, verdad? Todo lo podemos en Él que nos fortalece. El caso es que han pasado 40 años, y yo miro hacia atrás y digo, gracias Señor. Porque antes de entrar al seminario, yo hice una oración que realmente lo dije desde lo profundo de mi corazón. Señor, hazme morir, pero hazme morir a mi egoísmo, hazme morir a mi carne, hazme morir al mundo sin ti. Y que sea realmente, Señor, de verdad, un sacerdote a tu manera y antojo, como tú quieras. Si voy a ser sacerdote, Señor, que sea un hombre tuyo, que sea un hombre de Dios. Dame, Señor, la gracia para poder ser un buen sacerdote. Eso fue antes de entrar al seminario, y todavía me recuerdo. Sí. Yo lo puedo decir hoy día, y se lo digo de corazón, hermanos. El celibato es posible. El ser casto para Dios es posible. No que uno tenga la fuerza para hacerlo, no, porque uno que nada. Pero si Dios está con uno, nosotros sí podemos ser castos, como sacerdotes, como religiosos, como religiosas. Y aún aquellos que no se han casado, que se van a casar, pueden ser castos hasta que se casen. Porque con la fuerza de Dios todo es posible. Y yo he visto maravillas en estos 40 años. He visto dificultades, seguro. He visto situaciones adversas que vienen contra mí, seguro que sí.
Pero benditas situaciones adversas, benditos problemas, benditos sacrificios. ¿Por qué? Porque yo siento que el Señor nos ha permitido para hacerme más fuerte todavía. Es como esa ostra que le entra los granitos de arena y en vez de botarlos o rechazarlos, los abraza y va haciendo una hermosa perla. Y es el Señor quien está haciendo esa perla en ti y en mí, a medida que nosotros dejamos que esos granitos de arena nos lastimen, pero que al mismo tiempo nos hagan más fuertes para poder servirle mejor. Yo he visto la mano de Dios, hermanos, en estos 40 años de vida sacerdotal. Hace poco, un joven, después de haber celebrado yo la Santa Misa para la Escuela de San Andrés en Nuevo Orleans, la casa de ustedes, este joven viene bien así como que musculoso. Yo pensaba que me dio un golpe o algo así. Y me dice, vos, tú eres Padre Pedro. Y yo, sí, yo soy el Padre Pedro. Y dice él, tú me salvaste la vida. Yo dije, ¿cómo? Tú me salvaste la vida. Yo estaba en estado de coma. Y los médicos ya no me daban esperanza. Le habían dicho a mis familiares que me iba a morir. No podía hacer nada. La ciencia no podía hacer nada. Pero tú oraste por mí. Y tú me salvaste. Dije, en un momentito. El que salva es Jesucristo. Yo simplemente soy un burrito de carga, soy un instrumento en las manos del Señor, pero el Señor es quien hace la obra, porque de Jesús es el poder y la victoria. Así que dale gracias a Él. Dice, sí, pero te quiero un abrazo. Me dio un abrazo tan fuerte, con la promesa de que iba a acercarse más al Señor, porque al fin y al cabo, Él estaba consciente de que el Señor le había devuelto la vida. ¡Qué hermoso! Que nosotros podamos estar en cualquier camino, pero en un momento tenemos ese encuentro con Jesús que nos cambia y ya no queremos otra cosa sino que caminar en el camino de Jesús, porque es Él quien nos ha devuelto la vida. Mis proyectos y los tuyos son muy diferentes, dice el Señor, y qué bueno, Señor, que podamos de verdad desde hoy en adelante aceptar tus proyectos y caminar en tus maravillosos caminos, Señor. Hermanos y hermanos, para que nos llamen, el teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, hermanos. La confirmación perfecciona la gracia del bautismo. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para decir más firmemente, Abba Padre, para amar con mayor firmeza a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia y con su misión, así como para confesar valientemente el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús, bendito sea mi Dios, como el Señor escoge lo chiquitito, lo inservible para hacer su obra. Y así quiere hacer con cada uno de nosotros. Hay gente que dice, no, pero yo no puedo, yo no sé. No, déjate las manos del Señor. Y vas a ver cómo el Señor te usa con poder para cambiar no solamente tu vida, pero las vidas de aquellos que están alrededor tuyo. Tenemos en este momento una llamada de César Álvarez de Texas. César, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, padre, ¿cómo está? Bendecido, César, contento, alegre, jubiloso, porque estamos de manteles largos, sí. Padre, primero de todo lo quiero felicitar por su 40 aniversario de sacerdocio. Yo sé que no es fácil, pero es algo hermoso, yo lo sé. Imagínate, ya estoy decrépito, hermano. Ya voy a necesitar un bastón la próxima vez que venga a estar jugando. Sí, adelante, César, un millón de gracias por tus felicitaciones, te agradezco mucho. Sí, padre, que la pase genial. Mi pregunta es la siguiente, quería saber por qué los hermanos protestantes no usan la cruz y ni se persignan. ¿Por qué? Desafortunadamente es mala interpretación de la palabra de Dios. Es decir, definitivamente y sin duda alguna Jesucristo ha resucitado, ¿sí? Y esa es nuestra mayor alegría y nuestra más grande esperanza. Y por eso es que nosotros celebramos el día domingo como nuestro sábado. La palabra sábado, como hemos dicho, significa descanso. La palabra Shabbat
en hebreo significa descanso. Para nosotros el día de descanso, el día de santificar la fiesta, el día del Señor, es el día en que Jesús resucita victorioso, sale de la tumba para sacarnos a nosotros de las nuestras. Entonces ese es el día domingo. La palabra domingo significa precisamente día del Señor. Pero si bien es cierto que Jesús resucitó, la cruz de Jesús es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Y eso tal vez es lo que los hermanos, no todos, pero muchos hermanos evangélicos sobre todo, pues no les gusta, porque ellos dicen que ya Jesús no está en una cruz crucificado, que Jesucristo ha resucitado, definitivamente, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué es lo que Jesús usa para nuestra salvación? Para liberarnos del pecado, de la muerte y del mismo Satanás, la cruz. Algo que era una ignominia en los tiempos de Jesús, algo que era un instrumento de muerte en los tiempos de Jesús, Jesús la utiliza como símbolo de vida nueva, ¿sí? Y por eso es que el Señor dice en su palabra, Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino para que tenga vida y salvación eterna. Entonces, basado en eso, San Pablo dice en su primera carta a los Corintios, el capítulo 1, vamos un momentito, la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 1, dice lo siguiente, fíjate César, qué interesante. Dice, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura, es una locura, es decir, tú no andarías con una silla eléctrica cargada en el pecho, ni andarías con un paredón cargado en el pecho, es decir, porque esos son símbolos de muerte, sobre todo para las personas que han cometido crímenes. Sin embargo, San Pablo dice, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios, porque la cruz simboliza eso, que nuestro Padre nos ha dado a su Hijo, para que Él, muriendo por ti y por mí en una cruz, nosotros ya no muramos eternamente, ya no vayamos al infierno si hacemos su voluntad, creyendo en Él, sino que vayamos a la vida eterna que es el cielo. Bendito sea Dios. Gracias, César. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, espero pueda aclarar mi duda. Yo desde niña he sido bautista, pero ahora quiero casarme y mi pareja es católica. ¿Cree que esté mal cambiar mi ideología y conocer la fe católica? Un abrazo desde Venezuela, Darling. Darling, que Dios te bendiga, muchísimas felicidades. No es cambiar de ideología, es abrazar la fe en la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Por eso en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, vemos como los discípulos de Jesús le preguntan a él, le preguntan a Jesús, primero que todo, Jesús es el que pregunta, vamos a comenzar por ahí. Jesús es el que pregunta, y la pregunta que le hace es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Unos empiezan a decir, bueno, que eres, la gente dice que eres Juan Bautista, que eres uno de los profetas del Antiguo Testamento, y entonces Jesús le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es ahí donde Pedro, que se llamaba Simón Barjona, le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vive. Le está diciendo que Él es Dios, porque para los judíos el Hijo es de la misma esencia que el Padre. Decimos muchas veces de tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? Le estaba diciendo a Jesús que Él era Dios. Y esto realmente como que tiene que haber conmovido el corazón en la humanidad de Jesús, tiene que haber conmovido su corazón. Y le dice Jesús, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, le cambia el nombre, le pone el nombre de piedra firme, Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre la piedra que es Pedro. Le ha cambiado el nombre, y Jesús no cambia el nombre por cambiarlo, sino que le da el nombre sobre el cual o la cual va a edificar su iglesia. Y dice, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. La iglesia estará en sus altas y en sus bajas y tendrán tempestades y de todo habrá, pero Satanás, el infierno mismo, jamás podrá vencer la iglesia de Jesucristo. Y le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Ojalá que algún día podamos hablar de lo que significa de verdad las llaves del reino. Porque tenemos que irnos hacia el Antiguo Testamento. El rey David, cuando es su mayordomo, tenía la llave y con esa llave podía entrar y salir cualquiera que él quisiera, nada más,
porque él tenía las llaves con que podía abrir las puertas y cerrar las puertas de la sala de audiencia. Y eso es lo que le da a Pedro, la autoridad para abrir y para cerrar. Qué hermoso, porque entonces es Jesús quien le da esa autoridad a Pedro. Y si nosotros entonces vamos a vamos a la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Fíjate, qué interesante. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a Timoteo dice lo siguiente. Dice que la iglesia es pilar de verdad, pilar de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, qué bueno que tú tomes la decisión de conocer más a fondo la iglesia que Jesús funda. Que tú le digas a tu novio, yo quiero no solamente prepararme para casarme contigo por la iglesia, pero yo quiero de verdad conocer más a fondo las enseñanzas de la iglesia. Que ustedes vayan a ver un sacerdote que les ayude a prepararse, pero también que le pidan al sacerdote que les ayude para que ustedes puedan ingresar en algún tipo de programa donde ustedes van a conocer más a fondo la Iglesia Católica. Hay un programa que se llama RICA, R-I-C-A, que es para hacer preguntas, lo que ustedes quieran, y para conocer más a fondo las enseñanzas de la Iglesia Católica y cómo se relacionan esas enseñanzas a la Santa Biblia. Ojalá que así lo hagan, que Dios nos bendiga y muchas bendiciones y felicidades para ustedes. Otra pregunta en estos momentos en correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, padre. Le quería preguntar, ¿por qué es tan complicada la vida, Josema? Muchísimas gracias. Yo creo que la vida es hermosa. Yo creo que la vida es preciosa. Nosotros somos los que complicamos la vida muchísimas veces, ¿no es cierto? Pero la vida es preciosa. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo atrás yo tenía unos dolores de cabeza, pero horrorosos. Y fui a un amigo que es médico y me dice, padre, tu problema es que tienes cansancio crónico. Y yo comprendí que ese era mi problema. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo decir no. Entonces me dijo, tienes que aminorar tu ritmo de trabajo, si no vas a cortar mucho tu vida. Y gracias a Dios pues pude acortar el ritmo de trabajo y se me quitó el dolor de cabeza. Pero por otra parte estoy aceptando más cosas, es decir, no fuera, pero en Nueva Orleans, donde usted tiene su casa. Entonces, es uno quien se complica la vida, es uno, ¿verdad?, quien pues decide hasta qué punto uno quiere pues servir y hasta qué punto uno no quiere servir, hasta qué punto uno quiere ayudar y hasta qué punto no. Pero lo importante es que estemos conscientes de que cuando uno se siente cansado, cuando uno siente que ya las preocupaciones y los problemas son demasiado grandes, tenemos que hacer un alto. Y eso es lo que hace Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? El Señor Jesús se va con sus discípulos más cercanos. Se van a pasear y se van fuera del territorio judío. Claro, Jesús tenía otras ideas en mente, pero Jesús va a recobrar fuerzas. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, que en el capítulo 6, versículo 12, que Jesús se va a una montaña solo, se va solo a orar, a estar solo con Dios. Entonces, el descanso es bien importante para renovar fuerzas, para poder seguir, pero ya no solo, sino que con la ayuda de Dios, pues enfrentando los problemas, las dificultades de cada día, para en el nombre del Señor Jesús poderlas vencer. Pero la vida es preciosa. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 7 y 8, vemos como es el Señor quien da la vida. ¿Y para qué nos da la vida? Para que seamos felices. No para que vivamos angustiados y tristes y decaídos y vencidos todo el tiempo, no. Es decir, y deprimidos y sin fuerzas, pero para que vivamos la vida en su plenitud, porque es un regalo de Dios. Entonces yo te invito y gracias por compartir pues esta pregunta, porque yo estoy seguro que lo que tú estás sintiendo lo sienten muchas personas, como que el peso es demasiado grande y uno a veces siente que ya no puede más. Entonces es bueno como que tomar un poquito de descanso, ponernos en la presencia de Dios, y puede ser un retiro espiritual, sea fabuloso, o un día, aunque sea 2 días, que te vayas tú sola a alguna parte para estar en presencia del Señor con tu Biblia o con algunos
CDs o en fin, lo que tú creas conveniente para poder cargar las energías y regresar al mundo, al bullicioso mundo, como dicen, pero ya llena del Espíritu Santo de Dios. Tenemos a Lidia, Teresilla Telefónica. Lidia, ¿me escuchas? Sí, le escucho, Padre Pedro. ¿Cómo está Lidia? Bien, bien. Bendito sea mi Señor, que me alegro. Ay, gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta, pero primero quiero felicitarlo por los 40 años. Imagínese usted, Lidia, ya, viejito. Pero todavía. Sí, pero trabajando para el bien de las almas. Bendito sea mi Dios, eso es lo importante. Que Diosito me le dé muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Lidia. Lidia nos llama de Tennessee. ¿Y cuál es su pregunta, Lidia? Yo quiero que usted me diga que qué pasa con las personas que no se bautizan. ¿Que no sé qué? Porque yo conozco muchos, y niños y personas mayores que no están bautizados. Ya, ok. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues, si esas personas no son bautizadas porque no han tenido la oportunidad de que alguien les hable de Jesús, y realmente no es culpa de ellos, pues la iglesia dice que cada cual va a ser juzgado según la oportunidad que haya tenido cada cual de conocer al Señor y de vivir según la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, y eso es lo que el Señor nos pide, ¿verdad?, a través de su palabra, es que seamos bautizados. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 14, y dice: nadie va al Padre sino a través de mí. Y la única forma en que nosotros podemos ser injertados en Cristo, para caminar el camino de Cristo, para ir al Padre, es a través del bautismo. El bautismo nos injerta en Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5, y nos hace uno con Cristo. Nos convertimos como en células del cuerpo de Cristo. Por eso San Pablo también en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12 habla acerca del cuerpo de Cristo, y como somos todos miembros de un mismo cuerpo, cada cual con diferentes talentos, habilidades, etcétera, pero todos para edificar el mismo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, de nuevo, una persona que no está bautizada, si esa persona a sabiendas no se bautiza, sabiendo que el camino único al Padre, el camino único al cielo es Jesucristo, y rechaza eso, pues esa persona, al no estar en el camino, no puede entrar en la presencia de Dios en el cielo. Entonces es importante que las personas que me están escuchando y que no han sido bautizadas, no porque ellos no han querido, sino porque no han tenido la oportunidad, que aprovechen estas palabras y que las ejecuten, que las pongan en práctica. Vayan a ver un sacerdote de la parroquia más cercana y pídanle que les ayude para empezar un proceso para bautizarse. Y yo estoy seguro que el sacerdote con todo gusto les va a recibir y les va a ayudar para que ustedes un día puedan incorporarse en el cuerpo místico de Jesucristo, que es la Santa Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿quién fue la Verónica, la que limpió el rostro de Jesús? ¿Es santa? He estado buscando información y me he encontrado con diferentes fechas de festividad y una información que pone en duda su existencia. Dice que no está en el martirologio romano actual ni en el anterior, y que San Carlos Borromeo suprimió su fiesta. En especial quisiera saber a quién se refiere en la sexta estación del Vía Crucis. Gracias, Liliana. Ya, muy agradecido por esa pregunta, muy interesante. Pues poco sabemos de la Verónica. La palabra Verónica, el nombre de Verónica se dice realmente Berenice o Berenica, y Verónica sería en latín. Y se piensa, según las actas de Pilato, que es un libro apócrifo, no es un libro que está incorporado en la Biblia, sino que es un libro apócrifo, que ahí está escrito que se habla de una mujer que dijo: yo recibí sanación de parte de él cuando le toqué el manto, cuando le toqué el dobladillo de su vestidura. Y dice las actas de Pilato que en ese momento los judíos empezaron a decir: pero nosotros no podemos aceptar tu testimonio porque tú eres mujer. En otras palabras, en el tiempo de Jesús las mujeres no podían dar testimonio, tenía que ser un hombre. Pero entonces se puede uno, si en alguna forma, aunque los libros apócrifos no sean aceptados como libros de la Biblia o palabra de Dios, pero pueden tener cosas históricas en sus escritos.
Y en este caso, pues, si es cierto lo que esta mujer dijo, pues esta mujer es la hemorroísa a quien Jesús sanó cuando iba camino a la casa de Jairo. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Lo interesante es que esta mujer supuestamente le limpia el rostro a Jesús cuando Jesús iba camino al Calvario, cuando iba camino a entregar su vida por amor a ti y a mí en una cruz. Y lo interesante también es que yo me imagino a aquella gente que estaba mirando a Jesús, mirando aquel espectáculo, unos riéndose de él, unos criticándolo, burlándose, etcétera, y otros como indiferentes, como que nada. Pero sin embargo aquella mujer se acerca a Jesús y le enjuga su rostro. Y lo interesante de esto, hermanos, es que ese rostro existe, está en Manopelo, en Italia, y ese rostro no tiene ningún tipo de pintura. Han hecho un montón de exámenes, no tiene un montón de pintura, y lo más interesante todavía es que ese rostro es igual al rostro que aparece en el manto de Turín, el manto en que fue envuelto nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, porque esa es la Verónica que aparece en la sexta estación de el Vía Crucis. ¿Ella es santa? ¿No es santa? Solo Dios sabe. La iglesia no puede decir es santa porque la información que tenemos de ella es relativamente poca. Que el Señor nos bendiga y que limpiemos el rostro de nuestro Señor Jesucristo, particularmente en aquellos más necesitados de Él. Hermanos y hermanos, el número telefónico, el número para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero ya regresamos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesús, el Dios que vive. Hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes. Dios les bendice y gracias particularmente por acompañarme en esta celebración de 40 años al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por su sintonía. Que Dios nos bendiga ampliamente, abundantemente hoy y siempre. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, necesito su consejo. Desde joven fui predicador y me encanta hacer eso, pero ahora he dejado todo. No sé qué me pasa, pero siento que decepcioné a Dios. Sé que es un Dios misericordioso, aunque quizás ya no la tenga sobre mí, pues fallé muchas veces. Dejé todo ya hace varios meses. Quiero volver a lo de antes, pero siento que algo me lo impide. Que Dios le bendiga. Denis, de Paraguay, 23 años. Denis, el Señor te bendice y qué bueno que sientes en tu corazón que has hecho algo que está indebido ante los ojos de Dios y que tienes que reparar eso, hermano. Es decir, desafortunadamente Satanás utiliza el anzuelo para que nosotros mordamos ese anzuelo y caigamos en las mismas garras del enemigo y dejemos de hacer la voluntad de Dios, dejemos de vivir para Dios, de poner a Dios como prioridad en nuestra vida, y constantemente estamos siendo acechados por esas flechas incendiarias del enemigo, como dice San Pablo en su carta a los romanos, en su carta a los Efesios, ¿no es cierto? Yo te aconsejo una cosa. Mira, yo te voy a pedir que como tarea por una semana, todos los días, leas el libro de Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, y te lo voy a leer si me permites un momentito. Dice así la palabra de Dios, y esto es para ti, Denis, y para todos aquellos, incluyendo a mí, que a veces pensamos como que ya no hay esperanza, ya Dios se ha agotado en su misericordia y ya me quedo en la fosa o estoy metido y ahí no salgo. Y sin embargo, la palabra de Dios te dice a ti, me dice a mí, a todos nosotros, rasquen sus corazones y no sus vestidos. Es decir, cambia tu vida. Ya no sigas sintiéndote víctima. Ya no sigas pensando que tu vida no vale, que tu vida no tiene sentido, que lo que has hecho es tan malo que Dios no te puede perdonar. Acuérdate lo que es el Papa Francisco. Tú primero te vas a cansar de pedirle perdón a Dios que Dios te perdonarte, porque Dios siempre te perdona. Si tú realmente vienes con un corazón arrepentido y confiesas tu pecado,
y recibes la absolución sacramental y haces la penitencia y de verdad tienes ese propósito de enmienda de cambiar tu vida con la fuerza y el poder de Dios, mira, Dios no hace las cosas a medias. Y lo que Dios va a comenzar en ti, Dios lo va a llevar a su feliz término. Y vas a ser un hombre nuevo. Y Dios te va a utilizar con mucho poder, más aún todavía, para que sigas predicando la palabra de Dios. Como dice San Pablo, a tiempo ya es tiempo. Por eso continúa el Señor diciendo a través de Joel, porque Él es bondadoso y compasivo, mucho más que tú y que yo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia y envía, grande es su misericordia y no envía la desgracia. Así que, por lo tanto, agárrate del Señor, agárrate de esa promesa, ¿sí? Y la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, vamos aquí un momentito, la carta habla al capítulo 1, vamos al capítulo 1, el versículo 6, dice, lo que Dios ha comenzado en ustedes, yo estoy seguro que Dios lo llevará a su feliz término. Ve a confesarte, haz una buena confesión, arrepiéntete de todo aquello que te ha hecho sentir que no sirves, que no vales. Para Dios tú vales su sangre, tú eres la niña de los ojos de Dios. Dale a Dios una oportunidad, Él te está dando muchas ya, y ríndete en los brazos del Señor para que Él haga contigo una criatura nueva. Ese que es el divino alfarero quiere hacer en ti, Denis, un vaso nuevo. Aleluya. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Hola, Padre. Soy un gran creyente y amante del rosario. Amén. Pero según leí en Isaías, a Dios no le gustan las oraciones repetitivas. Gracias y bendiciones. Pablo. Pablo, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias. Es decir, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Mira, cuando nosotros leemos Santa Biblia, no solamente podemos leer el texto, tenemos que leer el contexto en que el texto se proclama. Porque si no, como dicen por ahí, se convierte todo en un pretexto. Es decir, cada cual da una idea diferente, una interpretación diferente. Y la interpretación tiene que ser una sola, porque Dios es una sola verdad. Y lo que Dios quiere que nosotros conozcamos es la única verdad que nos salva, y esa verdad está en Jesucristo. Si Jesucristo oró la misma oración una y otra vez, entonces ¿cómo hacer nosotros que no podemos repetir palabras en la oración? Cuando los judíos, los hebreos del tiempo de Jesús, era básicamente lo que hacían. El santo, santo, santo del libro de Apocalipsis. No se cansaban los ángeles de decir, santo, santo, santo. Pero es una gran diferencia entre lo que dice el Señor a través de su palabra y lo que hacían los paganos. Vamos a ir primero a lo que hace el Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 44, Evangelio según San Mateo, vamos a ir al capítulo 26, versículo 44, dice la palabra de Dios, aquí estos momentos antes de que Jesús fuera tomado preso y llevado ante los tribunales judíos y romanos. Dice, los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 44. Se fue a orar después de haber, pues, regañado a los tres que estaban ahí, como que cerca de él, pero se habían quedado dormidos. Regresó donde él estaba antes, en el huerto de Getsemaní, y dice la palabra de Dios, se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Tú crees que si Jesús estaba consciente de que repetir las mismas palabras ofendía a Dios Padre, lo hubiera hecho? La voluntad de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la vida de Jesús. ¿A qué se refiere Jesús, por ejemplo, cuando dice, no multipliquen palabras? Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios, y no se puede confundir. Por eso tenemos que leer el contexto, no solamente el texto, porque si no nos equivocamos todos.
Dice, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos. ¿Qué hacían los paganos? Si vamos al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 26, vemos como los profetas del falso dios Baal se rascaban las vestiduras y repetían las mismas palabras una y otra y otra y otra vez. Por un día entero estuvieron repitiendo las mismas palabras. ¿Por qué? Porque pensaban que era algo mágico. Que al repetir las mismas palabras, entonces el dios falso Baal tenía que responder a sus oraciones. Entonces, eso sí está en desacuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros oramos pidiéndole a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, diciendo aunque sea santo, 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 estamos honrando el nombre de Dios. Y por eso es que Jesús habla de los paganos, es decir, de aquellos que no conocen al único verdadero Dios. Pero digo que conocemos al único verdadero Dios y que repetimos las mismas palabras en el Santo Rosario, estamos nosotros glorificando a Dios, porque en cada Padre Nuestro, en cada Ave María, estamos recordando el amor de Dios, la vida de Jesús y la fidelidad de María Santísima, que pudo decir toda tuya, Señor, hasta las últimas consecuencias. Y si vamos a ver la única oración que Jesús le enseña a sus discípulos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, ¿cuál es? El Padre Nuestro. No le enseñó ninguna otra. ¿Ustedes se imaginan cuántas veces los discípulos de Jesús habrán rezado, orado el Padre Nuestro? La misma oración, las mismas palabras, una y otra vez. Lo importante es que cuando oremos, no oremos como cotorras, que ni sabemos lo que estamos diciendo. Que pongamos sentimiento en nuestra oración, aunque solamente sea decir, santo, alabado, bendito seas Jesús. Amén. Tenemos en estos momentos una pregunta en este correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, escuché que uno puede bautizar a solas a los bebés que no pudieron nacer, ya sea por aborto natural, pérdida o por decisión de la madre, y que debemos ponerles un nombre para orar por ellos con ese nombre. ¿Es cierto? Si es así, ¿cómo podemos hacerlo y cómo escoger el nombre? Si nunca se supo si era niño o niña. Muchas gracias y bendiciones. Cintia desde Kansas City. Cintia, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Bueno, pues lo importante y la pregunta que se hizo por mucho tiempo es qué pasa con los niños que no fueron bautizados. Y entonces algunos teólogos, especialmente en Estados Unidos, con el catecismo llamado Baltimore, pues trataron de dar una solución al problema. Y lo que ellos estipulaban es que tiene que haber un lugar que se llama el limbo, donde van los niños que realmente no son bautizados. ¿Por qué? Porque solamente los que están injertados en Cristo Jesús a través del bautismo, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5, pueden entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 14, o al revés. Vamos a ver aquí un momentito, porque no quiero cometer errores. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. Versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, ¿qué pasaba con estos niños que no eran bautizados? De ahí, pues, la hipótesis o la teoría de que tendría que existir un lugar donde los niños podían estar perfectamente a gusto, pero no en el cielo. Le llamaban el limbo. La Iglesia, no hace mucho tiempo atrás, declaró que el limbo realmente no existe, nunca fue una doctrina de la Iglesia. Que por lo tanto, por la misericordia de Dios, por su pasión, muerte y resurrección, creemos que esas criaturas están en el cielo. Entonces, si están en el cielo, no tenemos que orar por ellos. Ni tenemos que bautizarlos tampoco. Es decir, como hacen los mormones, ¿verdad? Simplemente dar gracias a Dios porque en su misericordia estos niños, estas criaturas, están en las mejores manos. En las mejores manos que son las manos de papá, las manos de papá Dios. Bendito sea Dios por su eterna misericordia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Otra pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué hablamos del purgatorio si no es bíblico? Fernando, ¿por qué hablamos de la Trinidad si no es bíblica? ¿Por qué hablamos de, del domingo si no es bíblico? Es decir, explícitamente no está en la Biblia, pero el Señor Jesús, antes de ascender
a su trono glorioso antes de ir al cielo, le dice a los discípulos más cercanos a los apóstoles, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12, que Él enviará al Paráclito, al Espíritu Santo, que nos conducirá en el camino de la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, estamos hablando de más de 2000 años de reflexión teológica impulsados por el Espíritu Santo. Nadie puede entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto que es Dios, siendo nosotros impuros en alguna forma. Me está poniendo mi productor que la Biblia no habla de Wi-Fi, sin embargo existe. Pues muy bien, claro que sí. Bendito sea Dios. Es decir, tantas cosas que tenemos que sabemos que existen, sin embargo, pues no están en la Biblia. También nos dice la palabra de Dios en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que muchas más cosas hizo Jesús, y dijo Jesús, si todas las fueran a escribir en libros, no habría suficiente espacio en este mundo para tantos libros. Por eso el Señor nos manda a la iglesia, el Espíritu Santo, para que nos conduzca hacia la verdad. Si Dios quiere algo para ti y para mí, es que alcancemos el conocimiento de lo que Él quiere para nuestra salvación. Él no quiere ponerte una zancadilla y que te caigas al suelo y te quedes ahí. No. Entonces, cuando hablamos del purgatorio, si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, y no está explícitamente dicho purgatorio, pero eso es lo que sucede. Si bien es cierto que el Señor nos salva a través de su pasión, muerte y resurrección, somos salvados, somos salvos, queda en nosotros la consecuencia del pecado, la cicatriz del pecado, ¿no es cierto? Por eso andamos todos pues amargados muchas veces y deprimidos muchas veces y tristes muchas veces e inseguros muchas veces por la consecuencia del pecado. El Señor nos ha liberado, pero queda la cicatriz. ¿Cómo depurarnos de esa cicatriz? ¿Cómo limpiarnos de ese residuo que es la consecuencia del pecado? Solamente a través de un proceso que la iglesia llama purgatorio, y que aquí en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículos, vamos a ir del 3 en adelante, a ver si lo encuentro rapidito. La palabra de Dios dice así, y ojalá que lean todo el pasaje, desde el 10 hasta el 15, pero les voy a dar un pedacito nada más. Dice, un día se verá el trabajo de cada uno. Entonces la salvación requiere trabajo, requiere obras. Por supuesto que sí. ¿Y cuál es la obra que tenemos que hacer? La voluntad de Dios. Eso es todo. Eso es todo. Hacer lo que Dios me pide. ¿Qué es lo que María nos dice a nosotros? Hagan todo lo que Él les mande. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5. ¿Ya? Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. En otras palabras, en el juicio final vamos a ser probados por el fuego. ¿Y qué es el fuego? El amor de Dios. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Cayeron como lenguas de fuego y se fueron posando sobre cada uno de los presentes. Espíritu Santo, amor puro de Dios. Y nos dice la palabra de Dios, el fuego pues probará la obra de cada uno. Lo que hemos hecho o dejado de hacer. El amor de Dios, estaremos frente al amor de Dios y nosotros mismos nos daremos cuenta que hemos hecho y que hemos dejado de hacer. Si lo que se ha construido resiste el fuego, es decir, hemos hecho bien, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, no hemos hecho bien, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. Mira, hermano, hermana, la Iglesia Católica tendrá 20.000 defectos porque tú y yo estamos en ella. Pero la Iglesia Católica es nítida en su teología y en su enseñanza. Doy gracias a Dios una vez más por la bendición de estos 40 años de sacerdocio. Gracias por sus oraciones, gracias por sus felicitaciones. Que Dios nos siga bendiciendo en superabundancia a todos y cada uno de ustedes. Quiero recordarles que los días 10 y 11 de este mes de junio de este año 2017 vamos a celebrar la 33ª Conferencia Carismática en Miami, celebrando el jubileo de la renovación, 50 años evangelizando con el poder
del Espíritu Santo. Esto va a ser en Miami, Florida. Para más información, por favor, comuníquense con Virginia al número telefónico área 305 y el número es 896-3421. 896-3421. Quiero también